ya vino para acompañarnos en el piso, en nuestra última hora del programa del día de hoy, el compañero y amigo Emilio Cafasi, profesor de Ciencias Sociales aquí en la UBA de Buenos Aires. Muchas gracias, Emilio, por venir a compartir un rato con nosotros. Al contrario, Manuel y Silvia, con mucho gusto. Sencillamente lo que estábamos tratando de evaluar es cuáles eran las esperanzas concretas que se podían ir abriendo en esta nueva oleada, porque todas las primeras, estas primeras izquierdas tibias, pero izquierdas al fin, en las que la mayoría de la población vivió mejor, en definitiva, fueron absolutamente sumergidas por esta oleada de neofascismos en América Latina. Y en el momento actual la situación está bastante comprometida, hay que decir la verdad. Y evaluábamos entonces, en principio, la posibilidad del Frente Amplio, que no tiene en sus filas a nadie que esté, digamos, con los que haya que elementos de derecha con los que haya que transar en definitiva, perdón. Sí, adelante, continúe, por favor. Con los que haya que transar elementos de derecha para poder ganar la presidencia. Eso no está ocurriendo en Uruguay. Esta primera vuelta del Frente Amplio es un bloque que además, como dijimos antes, hizo toda esta campaña del Frente Escucha, esta digamos, militancia muy interesante de los comités de base en todo el país y justamente las poblaciones urbanas y agrarias esta vez. Por eso es que el Frente sorpresivamente y sorprendentemente en relación a otras elecciones ganó muchos departamentos. En 12. En 12 de 19. De 19. O sea que es muy promisorio esto. Dentro de todo, entonces, estamos en una situación muy especial y tenemos que tener claro que en una situación realmente socialista, el único país que se mantiene absolutamente es Cuba, a pesar de todas las vicisitudes, ¿no? Y por suerte ahora la posibilidad de el BRIC más, en que Cuba va a entrar en la próxima reunión en el año próximo, al BRIC más, le puede dar una apertura diferente a Cuba, porque además está absolutamente asediada ahora por Trump, que acaba de ganar en Estados Unidos y que ya sabemos que la vez anterior que ganó Trump le fue muy mal a Cuba. Biden no revirtió, a pesar de ser demócrata, la situación, pero ahora la vuelta de Trump es acechante. Y también nos dijeron eso los hondureños y los guatemaltecos, ¿no? Sí. Emilio. No, a ver, el tema es de enorme complejidad, sin duda. Yo creo que hay una primera cuestión en relación al conjunto de América Latina, que es la gran heterogeneidad de esas formaciones sociales, en términos, en primer lugar, socioeconómicos, pero también culturales, de tradiciones políticas, lo cual hace bastante difícil poder establecer un conjunto, digamos, de fuerzas motrices y patrones comunes, en primer lugar. En segundo lugar, me parece que lo que hay es una crisis capitalista en términos generales, a nivel mundial, fundamentalmente del mundo occidental, y por lo tanto de la cuna del capitalismo como tal, que no permite que ni sistemas keynesianos ni monetaristas, para ponerlo en términos de oposiciones, resuelvan el problema justamente de una caída en el patrón de acumulación. Por eso en general se tienden a suceder oposiciones. Normalmente a los gobiernos de derecha les suceden gobiernos con perfiles más progresistas, e inversamente a los que tienen perfiles más progresistas los han sucedido gobiernos de derecha. Por supuesto que hay excepciones,
y por eso hablaba de la heterogeneidad. El Paraguay fue siempre de derecha, a excepción de ese interregno de Lugo, exactamente. Del mismo modo que prácticamente Colombia lo fue hasta la emergencia de Petro, y así sucesivamente. Es decir, es muy difícil hablar de patrones comunes, pero me parece que en este sentido hay sí un elemento común, que es la imposibilidad de resolver con un patrón de acumulación un proceso de redistribución virtuoso del ingreso, ni hablar de transformación de las relaciones sociales de producción, ¿no? Estamos hablando inclusive de reformas dentro del capitalismo. Yo para el Uruguay hipoteticé, no sé si no es cerrar un poco el espectro, hipoteticé hace algunos años la posibilidad de pensar si la secuencia tradicional, revolucionaria, de tradiciones diversas, no solo marxistas, sino anarquistas, consejistas, de que primero antecedería una revolución social, es decir, una transformación radical de las relaciones de propiedad, para luego generar una revolución política, si no era la oportunidad, incluso en el Uruguay, de pensarlo a la inversa, de tener primero una revolución política, es decir, una gran transformación de la Constitución y de las formas de la representación política, para luego desde ahí pensar transformaciones más radicales, y aún con los límites que tendría el caso específico uruguayo. Por eso lo circunscribí a Uruguay. Y Uruguay es un país que nunca va a poder ser vanguardia de una transformación revolucionaria radical, porque no tiene nada, digamos, porque no tiene energía. Territorio. Claro, bueno, no solo territorio, no tiene minerales, no tiene fuentes energéticas más allá del viento, y lo único que tiene son ovejas y vacas. Con eso solo no hay ninguna posibilidad de supervivencia, pues quedarían en una situación peor inclusive a la de Cuba, ¿no? Sí. Entonces, frente a esta imposibilidad, y si la única solución es simplemente pensar en mecanismos keynesianos tibios que tarde o temprano llevan inevitablemente al fracaso. Olesker y Notaro le señalaron a Astori en su momento, el modelo está agotado. Y yo creo que perdimos el gobierno en el 2019 porque el tercer gobierno del Frente fue muy débil, fue muy pobre, creció solo el 1% en 5 años. Y además, una cosa, ¿no? Si me permiten, quiero aportar algo. La gente no come PBI, ¿no? Claro. La gente come otra cosa, ¿no? Entonces, y también hay una cuestión que vos pusiste un ejemplo que a mí me parece que es totalmente válido, que algo que nosotros hemos bregado acá largo tiempo con la profesora y con Rapo, que es el tema de las constituciones nacionales de nuestros países. ¿No? Uno ve la constitución de Bolivia, que la admira, la de Venezuela. Cuando nosotros nos planteamos de decir, ¿dónde está el poder del pueblo venezolano? Está abajo, en la representación. Ahí discuten. Claro. La representación no es arriba, es también abajo. Y le dicen al señor, mire, usted fue candidato, logró la banca, pero no es para siempre. ¿Tá? Usted no cumplió con esto, va para abajo. Nosotros no tenemos eso, ni siquiera el esbozo. Bueno, vos sos partícipe de un comité que en un congreso planteó fuertemente que el Frente Amplio llevara como una de sus banderas la reforma de la Constitución. Y no fue más que un amago de un puntero entrando al área. Digamos, ¿no? No fue más que eso. Digo, y si nosotros no logramos eso... Sí, es fundamental una nueva Constitución, pero porque tiene que ver con eso que mantenerla, que dice usted. Porque, por supuesto. Porque hay que decir que Ecuador tuvo una magnífica Constitución, pero no le sirvió de nada. Exacto. Después vino... Pero usted nombró algo en su... Vino un traidor... en su análisis, sí. Pero nadie está libre de los traidores. Sí, que como decía... Bueno, a lo largo de la historia podemos hacer un libro con los traidores, ¿no? Sí, como dice la canción, además... que hace más mal un traidor, el adagio a la patria. El adagio a mi país. El adagio a mi país. Bueno, hace más mal un traidor que 100 valientes. Exacto, que 1000 valientes. Que 1000 valientes. Bueno, pero hay una cuestión que usted nombraba y que a mí me parece que uno tiene que ponerlo en ese plano. Usted dice los comités de base del Frente Amplio en Uruguay, donde se junta el barrio, ¿no? Sí. Los distintos sectores del Frente allí conviven y son los que hablan con la gente de todos los días. ¿Tá? Esto mismo pasa con los comités de la revolución en Cuba y con Venezuela. Los comités en Venezuela. Sí, sí. Ahora, tienen poder ellos. Sí. Ellos tienen poder de veto. Entonces, estoy de acuerdo con lo que dice Emilio. Si nosotros no logramos esto, es muy difícil hacer una transformación que dure, que sea larga en el tiempo, porque lo dijimos antes que vos llegaras,
que a lo largo de los 15 años de gobierno del Frente Amplio no se le tocó un peso a la clase dominante. Al contrario, se hicieron más millonarios de lo que venía, ¿no? Entonces, bueno, me parece que eso tiene que ser un llamamiento a las izquierdas, a aquellos pensadores que tienen las izquierdas, de decir, che, ¿y cómo resolvemos esto? ¿Para dónde arrancamos? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? ¿No? Porque eso también tiene que ver con la política exterior que tenga el futuro gobierno del Frente Amplio, ¿sí? Que yo no tengo duda que va a ganar las elecciones, ¿no? Yo no tengo duda, pero bueno, ¿a usted le parece que no? No, ¿Vale? me parece que sí, pero de todas maneras nada está absolutamente asegurado antes de que pase. Exactamente. Emilio. No, me parece no obstante que si bien digamos, los progresismos entraron en procesos de crisis, e incluso el caso boliviano, yo diría que en este momento terrible, es el más triste de todos ellos. No obstante, han dejado un proceso de luchas por libertades civiles que han sido determinantes. Sí. Y eso es algo enormemente novedoso, porque novedoso en el sentido de las tradiciones de los progresismos y de las izquierdas latinoamericanas sesentistas o setentistas, claro, donde exclusivamente se pensaba en términos de conquistas materiales y no solamente o exclusivamente de conquistas materiales, y no incluían las libertades civiles, los derechos más amplios. Claro. Me parece que en ese sentido hay una reapropiación de aquello que inclusive surgió no necesariamente en la periferia, sino inclusive en el centro, que son las luchas por las nuevas identidades de minorías claro, sexualmente oprimidas, claro, de libertades cívicas en general, de derechos humanos, de multiplicidad de alternativas culturales. Y en este sentido me parece que estos progresismos sí acompañaron ese proceso y me parece que es una conquista que sin embargo, y una conquista que todavía se resiste y que se está resistiendo a pesar de estas derechas homofóbicas, xenofóbicas, misóginas, etcétera. Pero que sin embargo, bueno, no alcanza obviamente porque como vos decías tampoco se puede comer libertad, ¿no? Claro. Es necesario algo un poco materialmente más consistente, ¿no? Claro.